día de hoy, ¿no? Entonces, dentro del contenido de enrutamiento dinámico, hoy vamos a tratar el enrutamiento dinámico con el protocolo OSPF. Vamos a dar una breve introducción, el resto del concepto. Usted lo revisará en la tranquilidad de su casa con en la guía didáctica o las diapositivas que se van subiendo. No podemos ahondar mucho en el concepto, como indicaba, ustedes tienen un componente autónomo que como responsabilidad del estudiante pues le toca revisar esa información y que está emparejado con la parte teórica que ustedes deben de rendir en lecciones y exámenes. La parte práctica, que es lo que más es complejo y en relación al tiempo, es que nosotros nos organizamos. Entonces acá el día de hoy tenemos que trabajar con dos ejercicios, ¿no? Listo, entonces me acaban de avisar en este momento, Recording me stopped. acaban de avisar en este momento que sí hay disponibilidad de laboratorio para este día viernes, entonces quedamos, si está la mayoría, por no decir todos, quedamos para este viernes de 2 a 4 de la tarde. Eh, Hay que llevar nuevamente las personas que tienen ponchadoras, pues llevar sus ponchadoras. Eh, Se va a trabajar, cuál es el objetivo de trabajar en este momento y ya con los racks que están en las paredes y también entender un poco el tema del protocolo de accesibilidad a los equipos físicos. Vamos a hacer algunas pruebas. Los que puedan hacer, eh, por ahora no, porque todavía hay, todavía hay RJ45, que hay unos 30 por ahí. Creo que en esta práctica de desaparencia, ahí vamos a hacer nuevamente la, la compra, ¿no? Vamos a hacer la compra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos previsto para que tenga una idea de lo que nos falta el laboratorio? Nos falta trabajar con los racks y hacer, hacer el enlace de Passcore a Switch Passcore, Patch Panel. Es lo que no se logró llegar. Eso es la primera hora. La segunda hora de la práctica está relacionado con una práctica bastante sencilla en la que ustedes ya van a aprender a ver el protocolo de cómo trabajar con los equipos físicos. ¿Y por qué digo protocolo? Porque esto no es como, discúlpenme la observación, pero esto no es como los laboratorios generales que si se olvida dejar apagada la máquina, ahí quedó y que venga el otro y lo apague. O sea, yo siempre he visto eso, ¿no? En mi caso, cuando doy mis clases, siempre exijo al estudiante que apague la máquina una vez que termina la sesión de clases. Entonces, lo mismo sucede acá con los equipos físicos. Hay que resetear los equipos, ¿ya? Hay que ver si no queda configuración, porque son otros también los que utilizan estos equipos. Hay que ver los cables. Y lo que le indicaba, que si alguien que ese día viernes puede llevar ya su portátil para poder hacer la instalación de las aplicaciones y que funcione el cable de consola conectando el equipo. Eso lo podemos hacer también con las máquinas de los laboratorios, ¿ya? La diferencia está es que las máquinas de los laboratorios están en un lugar estático, ¿ya? Para poder identificar cuál es la ruta más corta. ¿Cuáles son estas métricas? El ancho de banda de referencia más el ancho de banda del equipo al momento de transmitir su información. Entonces, me refiero a un ancho de banda de referencia entre los dos equipos y el ancho de banda en el que está configurado la interfaz o el puerto que va a lanzar la comunicación hacia su destino. Entonces, si el ancho de banda es mayor, son 20 gigabytes o 20 megabytes, por decirlo así, por este extremo, y 10 megabytes por este extremo, ¿qué va a hacer el enrutamiento?
Entonces, este protocolo de enrutamiento dinámico tiene otra forma de cómo llegar hacia su destino, ¿no? Obviamente, al momento que hace el trazado, ¿ya? O hace el recorrido, o hace el análisis, ya por interno, el equipo va a estar, en este caso, armando o rellenando la matriz o la tabla de direccionamiento, ¿no? Va a tener que armar la tabla de direccionamiento. Ahora, no olvidar que había un comando que se aplicaba al final para que actualice las tablas de enrutamiento o empiece el proceso de enrutamiento dinámico dentro de la comunicación entre routers. ¿Alguien se acuerda de cuál es ese comando? A ver, leo en el chat cuál es ese comando. Ya lo vimos en versión 2. No, nadie se acuerda. ¿Algún voluntario o voluntaria? Recording stopped. Fue el comando que digitamos al final, indicando que en este caso se debía agregar para poder decirle al router que está listo para empezar a enrutar. A veces lo hace de manera automática, a veces tiene la necesidad de habilitar ese comando. ¿Cuál es ese comando? A ver, tenemos 28 estudiantes aquí. Por último, puede abrir el laboratorio. No, el no shutdown activa las interfaces, despierta las interfaces. Estoy hablando del comando que ayuda a empezar el protocolo de enrutamiento, que le ayuda al router a enrutar, va a darle redundancia, ayuda al router a enrutar. Como que le dicen, oye, ya empieza a enrutar, ya tienes los parámetros, ya tienes los datos, empieza a enrutar. Network es para asignar las direcciones de red, así que no es tampoco el comando. ¿Está bien? Se les viene a la cabeza el Default Information Originate. Andrés, gracias, sí. Ahí está Andrés. Andrés me dice Default Information Originate. Ese es el comando, ¿sí? Default Information Originate. Ese es realmente el comando que le dice al router, oye, empieza a enrutar, ya tienes toda la información. ¿Ya? Apoyado en este caso de generar tráfico. ¿Y cómo nosotros generamos tráfico? Con PIN persistentes. Yo puedo estar ubicado en este router y hacer un PIN persistente a este router, o desde una máquina que está enganchada a la red LAN de este router hacer PIN persistentes a la red LAN que está en este extremo. O sea, crear tráfico para que los routers empiecen a trabajar. Entonces, eso no se ve plasmado en el simulador. Eso ustedes lo deben de hacer en el equipo físico. ¿Ya? Me refiero al PIN persistente para que empiece a habilitar el tráfico de red. En el simulador del Packet Tracer, lo único que tenemos nosotros es el botoncito mágico para acelerar el proceso. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos saber, así como RIP, es conocer cuáles son los enlaces con los que voy a interactuar. Entonces, si estoy trabajando en el router 1, debo de saber que tengo una red con una dirección IP de la LAN, otra red con la dirección IP de la serial y otra IP con la dirección serial 2 que tengo en este costado. Entonces, debo de saber cuáles son las redes con las que voy a trabajar y que están alrededor de mi router. ¿Sí? Entonces, red 1, red 2 o red 3. Las que tengo que anunciar para la topología que tenemos aquí serían tres redes. Una dentro de la LAN que tengo aquí y dos a través de los puertos seriales.
¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? El show y per route, si recuerda, me da la información una vez que ya he puesto todos los parámetros de enrutamiento. Antes me va a salir vacío. Yo pongo show y per route y me va a salir vacío. Luego que ya agrego los parámetros de configuración necesarios para que funcione el protocolo de enrutamiento, el show y per route me presentará información. Que lo termino validando con el comando show running config, que le indicaba, ¿no? Que no, aquí no hay como mentir, que sí le metí la configuración, que yo sí le agregué, pero se me borró, etcétera, etcétera, cualquier cosa que se saben a veces inventar el estudiante, ¿ya? Entonces, para salir de ese problema, pero acá es muy claro, si no está registrado en el show running, que a pesar de que está en la memoria RAM, lo puede enviar a la memoria NVRAM, eso lo vimos en las sesiones pasadas, en el ciclo pasado, ¿ya? Si está en la RAM o en la NVRAM, igual va a aparecer el show running, lo que usted ha configurado. Y si realmente no lo ha configurado, no aparece en el show running. Entonces, una forma de evaluar, ¿ya? De mi parte, es abrir el show running o copiar el show running de la configuración que aplicó en el router. Entonces yo voy analizando el show running y viendo si agregó o no los comandos o los parámetros necesarios para generar la configuración del equipo. Esa es otra actividad que lastimosamente no la podemos hacer así abiertamente en el simulador, sino en los equipos físicos. Otro de los datos importantes que nosotros tenemos es el paquete hello o el paquete saludo, como se puede traducir al español. Pero este paquete hello empieza a enviar su mensaje al momento de estar enrutando, empieza a enviar su mensaje hacia todos sus enlaces de enrutamiento, inclusive hacia su red LAN. Ahora, esto realmente pues no es un problema si yo lo hago a través de mi estructura WAN, por decirlo así, ¿no? Entre matriz y sucursal. ¿Ya? Sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. Ahí no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque yo necesito establecer un enlace entre R1 y R2, que está distante, ¿ya? Y que periódicamente pues debe enviarse un mensaje de saludo indicando estoy aquí, estoy activo. Pero que ese mensaje, hello, esté procesando constantemente dentro de su red LAN, que prácticamente está interconectado todos contra todos hacia la red 1, hacia el R1, pues no es dable tener ese mensaje de saludo. Y ahí es donde nosotros aplicamos ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda? Para evitar el saludo dentro de la red LAN. ¿Ven los estudiantes? ¿Cuál es el comando que me ayuda a evitar que ese mensaje hello funcione periódicamente dentro de mi red LAN, creando tal vez alguna tormenta de broadcast o creando una denegación de servicio voluntariamente? ¿Cómo hago para inhabilitarlo dentro de mi red LAN? ¿Cuál es el comando? Ya lo vimos también con RIP versión 2. No autosumari, no. El autosumari lo que hacía en RIP versión 2, si más no recuerdo, era que no me lo presente de manera sumativa las redes, sino individual. Por eso al final agregamos no autosumari para que me presente de manera individual. Acá estamos hablando de que un mensaje perenne, continuo, entre R1 y la red LAN debe de ser anulado, porque si no me va a crear una tormenta de broadcast. Y por detrás de una tormenta de broadcast hay un ataque de negación de servicio que puede dar de baja la red. Pero ¿cuál es el comando que me da de baja esa información? También lo vimos en la sesión pasada. ¿Nadie recuerda?
¿no? ¿Está bien? A ver, la una. Passive Interface, efectivamente. Gracias, Joshua. Ese es el comando, ¿no? Passive Interface. Entonces yo le indicaba que el Passive Interface solo se va a ejecutar a las redes LAN, a las seriales o a las redes que tienen conexión entre el router y otro router o router y otros dispositivos de distribución, pues el Passive Interface no debería ser validado porque si no, no va a haber conectividad entre ellos. Y miren que han habido casos de estudiantes que le han puesto Passive Interface a todas las interfaces y le dicen, profesor, tengo toda la configuración, pero no hago ping. No sé por qué, pero todo está bien. Entonces vuelvo y me doy cuenta de que lo que ha hecho es ponerle Passive Interface a todas las redes. Por tanto, es como que usted le está creando un firewall lógico ahí y no da permiso a nadie que avance en tráfico. Entonces, ¿usted cree que está bien? Para mí eso está mal porque es como que venga su proveedor de internet y le diga, ya está instalado todo, pero espérese un par de días que necesito configurarle algo y en 2 días se lo configuro. Usted va a pegar el grito al cielo, pues no, yo estoy pagando mi servicio y quiero que si ya me lo han instalado, en ese mismo momento quiero el servicio. ¿Ya? Si la persona dice, no, son 2 días para poder hacer las configuraciones. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? No van a querer pagar por ese servicio, lo mismo sucede acá. Si hay una mala configuración o una pésima configuración por parte del usuario, obviamente las redes van a colapsar. ¿Ya? Sigamos. Entonces ahí está el mensaje de saludo. ¿Qué más como dato importante aquí? OSPF. Ah, ya, si hacemos el enrutamiento, utilizamos el comando show IP route, ¿ya? Eh, Me van a cambiar los valores, por decir, en estado de enlace o en OSPF, la ruta administrativa, la distancia administrativa que tiene es de 120, ¿ya? Y el protocolo de enrutamiento que va a aparecer aquí no es R, sino O. Ahí le está dando los parámetros, ¿ya? Está relacionado con la métrica, entonces ese valor va a ser común. Si está trabajando con OSPF, va a tener ese valor específico. Le va a aparecer el siguiente salto y la interfaz de salida, tal y cual como le está presentando la estructura, ¿no? Entonces hay que saber también interpretar estos comandos al momento de visualizar la información. Cuando nosotros queremos hacer la asignación de OSPF, pues la asignación es con el comando network, la dirección de IP y la wildcard que nosotros le lanzamos al proceso. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el tema de la wildcard? Ya vamos a revisar y con eso identificamos el proceso, ¿no? Si yo tengo en este caso una red, ¿no? Para utilizar un whiteboard, ahí está cargando un whiteboard, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, si yo tengo una dirección IP 192.168.0.0 y el PIDR me dicen que es /24, yo lo que haría es que primero desgloso la MAC, ¿no? 255.255.255.0, ¿no? Desgloso esa dirección, la máscara con la que voy a trabajar. Y obviamente lo que hago es restarle los valores que tengo por
barra 24. Quiere decir que yo voy a poner aquí 255, 255, 255.255. Entonces, ¿qué me va a dar por resultado? 255 menos 205, 255 es 0. Por acá también es otro 0. Por acá es otro 0. Y la resta de esos dos es 255. Entonces, la wildcard que nosotros vamos a utilizar en el ejercicio Recording in es el progress. que tengo en pantalla. Entonces, si yo tengo un barra 24, cuya máscara es 255, 255, 2550, lo que hago es restarle a esa máscara actual todo el valor de 255. Una vez que genero la resta entre el uno y otro valor, lo que estoy obteniendo como resultado es la 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Nuevamente, si mi máscara es 192.168, más grande esto, 192.168.00 de barra 30, ¿ya? Eso quiere decir que la máscara es 255, 255, 255, 252. Si vengo y resto 255, 255, 255, ¿ya? Aquí, en este caso, lo resta es con 255 más. El resultado que me va a dar es aquí 0.0.0.255 más 3 es 3. Entonces la máscara que yo tengo definido aquí es 0.0.0.3 para yo representar al 255. Entonces la máscara siempre va a ser restado para 255, 255, 255, 255. Y ese producto de esa resta se convierte en la wildcard de la configuración que requiere. Entonces siempre vamos a trabajar la dirección de IP con la que voy a interactuar, la dirección de red que voy a interactuar, más la wildcard. Ya sabemos cómo extraer la wildcard, por eso siempre necesito el CIDR. Yo tengo que, para nombrarla a la dirección IP, pues tengo que trabajarlo de esa manera. Entonces ahí en el pizarrón tenemos algunos ejemplos de cómo se agrega aquello, ¿no? Tanto para IP versión 4, que es lo que vamos a ver el día de hoy, para IP versión 6, que lo vamos a ver en la siguiente sesión de clases. ¿Ya? Entonces, nos vamos ya a salir de aquí. Recording stopped. Y vamos a aperturar Packet Trace. Y ustedes en el aula virtual tienen una actividad que se llama OSPF dentro del ambiente sincrónico. Cero cero hacia la serial 00 del otro extremo. En este extremo es la serial 01 hacia la serial 01 del otro extremo, y está en el documento. Y finalmente, de la serial 00 hacia la serial 01 de este documento. Entonces, ahí tenemos ya la configuración. Me dice también que los puertos Gigabyte 00 son los que van a establecer la conexión. Establezco Gigabyte 00 hacia la PC, Gigabyte 00 hacia la PC, ¿ya? Y Gigabyte 00 hacia la PC. Entonces, ahí tenemos ya la topología. Doy unos minutos para que puedan resolver el tema de la topología. Ustedes lo tienen en el documento, lo deben tener en Packet Tracer, doy un par de minutos para que resuelvan aquello.
Por favor, ahí tenemos ya la topología. Me confirman por el chat si ya tienen la topología que está en el documento y ya la tienen en Packet Tracer armado. Son 3 routers, 2911, y las PC que van a estar enganchadas hacia las interfaces Gigabyte. ¿Está listo entonces? Bien, entonces procedemos a la configuración. Repito, para algunos que de pronto puedan hacer la pregunta, ¿no? Y que si no se debe poner la contraseña, sí se debe poner la contraseña, se debe habilitar los BTY, se debe habilitar la configuración de encriptación, sí. Pero como el tiempo es muy corto, necesitamos resolver los ejercicios, yo voy hacia el ambiente puntual. Ustedes deben determinar toda la configuración hasta el momento de la hora de entrega. Hoy, como indiqué, tenemos 2 actividades. Esta que la desarrollamos en tiempo real conmigo, la resuelven, asumen, y otra que va a estar como actividad complementaria, que luego de este ejercicio como actividad complementaria o actividad de apoyo, la van a tener que ejecutar y subir. ¿Sí? Y adicionalmente, pues habrá el trabajo autónomo que va también a fortalecer el ejercicio de estructuración. Pues, ¿no? Listo, entonces ahí está también contestada la pregunta. Por ahí hay un estudiante que me estaba preguntando si que hay que entregar los trabajos que están habilitados. Le digo que sí, porque su responsabilidad es estar acá en clases. Y calculo que en unos 15 minutos terminamos este ejercicio, lo, lo complementa con lo que más pide dentro del documento, lo alista, lo sube y se dedica a hacer la otra actividad. ¿Ya? Vamos ahora. Siempre los mantengo activos y deben de estar atentos a la clase porque muchas de las cosas se resuelven acá en clase. Solo cuando es el trabajo autónomo es que ustedes tendrán toda la tranquilidad y el tiempo necesario para desarrollarlo en el transcurso de la semana. Pero si hay actividades locales, pues deben estar atentos acá. No debe de tener ningún otro distractor atrás de su computadora y en su hogar. Listo, continuamos. Entonces vamos a trabajar un R1. Las configuraciones básicas necesarias que yo necesito con R1, ya ustedes lo saben, ponemos no aquí, enable, config terminal, y aquí ponemos hostname R1, para saber que estoy trabajando con ese router y ya me cambia el prontuario hacia R1. Veo la tabla de direccionamiento que tengo aquí en pantalla, ¿no? La tabla de direccionamiento. No la tienen disponible, este es el documento y a esto me estoy refiriendo con la tabla de direccionamiento. Yo voy a plasmar las direcciones IP que están aquí en el equipo en físico. Si se perdieron o les falta o no se acuerda de cuál es la IP que debe asignar hacia el router, pues lo puede revisar en el documento que ahí está. ¿Sí? Entonces ahí en el documento está la IP y la interfaz. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Vamos a habilitar la interfaz Gigabyte. Entonces ponemos config terminal, ya lo tenemos y ponemos interface Gigabyte 00 y la IP que tiene asignada en la tabla, ¿no? IP address 192.168.1.1 de máscara 255.255.255.0. Agregada la interfaz, directamente lo habilitamos, ¿no? Habilitamos la interfaz con un no showdown, automáticamente esa parte de la interfaz está ya habilitada, Recording ¿no? in Está progress. habilitada esta parte de aquí, con los comandos que hemos agregado en esta localidad. Seguimos en R1, ahora nos toca habilitar la red que está por esta vía y luego habilitamos la red que está por esta vía de acá. Entonces salimos de esta configuración que es de la interfaz Gigabyte y entramos ahora a Interface Serial 000. Esta interfaz serial 000 es un DCE, así que tiene plus rate. Ahí mismo el documento le dice que es DCE. Entonces agregamos IP address
192, 168, 12, 1, de máscara 255, 255, 255, 252, floor rate 128,000 y el no shutdown. A pesar de que nosotros aplicamos el no shutdown en la interfaz serial, no se habilita porque del otro extremo, en el otro router, no está todavía configurado ni habilitado la interfaz. Está disponible, sí, pero no se habilita hasta que no esté operativo en el enlace del otro router. Entonces salimos de aquí y hacemos el mismo proceso para la otra interfaz. Interfaz serial 001. Esta no tiene DCE, nosotros equipo normal, entonces agregamos la IP 192.168.13.1 de máscara 255, 255, 255, 252. ¿Ya? Esta no tiene DCE, así que es un DTI, por tanto no hay clock rate. Entonces, lo que tenemos que hacer nada más es agregar el shutdown. Listo, se ha hecho la configuración de R1, por favor. Se ha hecho la configuración de R1, ahí tenemos los datos de la configuración. Doy un minutito, solo un minutito para que puedan verificar. Recording stopped. Listo, continuamos entonces. Ahora nos vamos a la configuración de R2. Los mismos pasos, los mismos procesos. Solo lo que cambia son las direcciones IP. Entonces me voy a R2, CLI, no, neighbor, config terminal, hostname, R2, interface gigabyte, 00, IP address, ¿cuál es la IP que tengo asignada acá? La 192.168.2.1 de máscara 255, 255, 2550. ¿Ya? Esta interfaz de R2, que es la Gigabyte, solamente se pone no shutdown y estaría despierto, ¿no? Por tanto, ya se hace de color verde. De este lado sabemos que la serial es un DTI, solamente recibe la transmisión. El que hace la retransmisión es esta interfaz que está acá, que es la serial 01. Vamos a trabajar que esta no tiene clock rate, esta es la que tiene clock rate. Salimos de aquí. Interface serial
000, IP address y la dirección IP está asignada, que en este caso es la 192.168.12.2, de máscara 255.255.255.252. No tiene cross rate, así que eso no ha soldado directamente y despertó la interfaz. ¿Ven? Está despierta ya la interfaz por la Recording in configuración que progress. tengo entre ambos equipos. A los comandos y empieza a habilitarse también los servicios. Salgo de aquí y me voy por la otra interfaz. La otra interfaz sí tiene cross rate, así que debo recordar, ¿no? Interface serial 001, IP address, el IP que está asignado aquí es la 192.168.23.1 de máscara 255.255.255.252. Esta tiene clock rate, así que agregamos clock rate 128.000 y de ahí no shutdown. Esta no va a despertar porque del otro lado de la interfaz tengo yo en este caso pues el valor inhabilitado en la interfaz todavía, ¿no? Doy unos minutitos para que puedan llegar hasta ahí. Recording stopped. Un minutito, ahí está la configuración y ya hemos habilitado router 2. Me confirman por el chat si estamos hasta ahí. Bien, me están confirmando de que están listos. Y mismo proceso, misma actividad por R3. Entonces me voy a activar R3, CLI, ¿no? Neighbor, terminal, hostname R3, interface gigabyte 00, y la IP que tiene asignada es la 192.168.3.1 de máscara 255.255.255.0. Allá me faltó el comando completo que es IP address. Ahí está el comando. Esta es la interfaz de Gigabyte. Entonces le ponemos no shutdown y despierta la interfaz. Estamos ahí. Ha despertado la interfaz. Recording in Ya por progress. esta estructura, ahí tenemos también las direcciones IP. Salimos de aquí y nos vamos ahora por las seriales. La serial 000, esta sí es DC, así que tiene close rate. Interface serial 000, IP address 192.168.13.2 de máscara 255.255.255.252. Esta sí tiene cross rate, ahí me dice en el documento. Cross rate 128.000 y el no shutdown. Por tanto, va a despertar esa interfaz que ya del otro extremo en R1 está elaborada la configuración. Salimos de aquí y ahora nos vamos por la última configuración, interfaz serial 001 de address. La dirección IP que tiene asignada es la 192.168.23.2, máscara 255.255.255.252. Esta interfaz no es un DCE, sino un DTE, así que no tiene cross rate, y directamente es no shutdown.
y despertaron todas las interfaces. Ahí doy un minutito también para que puedan ustedes ver los comandos y puedan terminar con la configuración. Me confirman por el chat si ya tenemos configurados los 3 routers. Nos faltan las PC. En las PC no hemos puesto las IP, ya vamos a ponerlas. Entonces, por favor, me confirman si estamos hasta ahí bien, si tienen la configuración. Por favor, por el chat. Recording stopped. Necesito que el resto también me confirme, por favor.
Bien, ya tenemos la configuración. Sí, me indican la duda, por favor, antes de continuar. Si no avanzamos, lo que nos falta aquí en la configuración ya sería la asignación de IP hacia las PCs. Se lo vamos a hacer, repito, PCA, desktop, ipconfig, y ponemos aquí que es la 192.168.1.3 de máscara 255, confirmo, y la 1.1 es el gateway, que no debemos de olvidarnos. Listo, resuelto la primera. Me indican la duda, por favor. Estoy poniendo solo las IP a las PC rapidito. Vamos a la PC número 2. La IP que tiene asignada 192.168.2.3 de máscara de barra 24, está bien. Y el gateway en este caso es 2.1. Y nos vamos al router 3 con esta PC y asignamos la IP. Y el gateway 3.1, ¿no? Ahí están las IP. Estaríamos, en teoría, estaríamos listos, ¿no? Nadie tiene una duda, me indicaban de una duda, no sé si ya de pronto lo corrigió. Si no hay nada, avanzamos entonces con el resto de configuración. Recalco, configuración de búsqueda de DNS, configuración de contraseñas, sincronización de login, ¿ya? Y encriptación de las contraseñas, etcétera, etcétera. Eso usted lo debe de hacer, pero yo como no era el tiempo, no puedo engancharme en eso, pues nos consume tiempo, ¿ya? Debo yo de continuar con el proceso. Lo que no debemos de olvidarnos es el close rate, que también nos dice ahí en la primera parte, que es 128.000 que ya le hemos aplicado. Entonces nos vamos directamente a la parte número 2. Me dice que vaya al router 1, neighbor, en modo configuración, entonces pongo config terminal, modo configuración, pongo router o OSPF1. Con eso estoy activando ya el enrutamiento con OSPF para ese router. Y debo de agregar las redes. Tomar en consideración Recording in progress. que las redes que yo tengo en esta estructura, por aquí tengo una red definida, por acá tengo otra red definida y por acá tengo otra red definida. Cada una de las redes, para ser nombradas luego del router OSPF, quiere decir aquí, con el comando network tengo que poner la dirección de red, la wildcard, ¿ya? La wildcard, en este caso, una wildcard es de barra 24 y otra wildcard es de barra 30. La wildcard de barra 24, ¿cuál es? 0.0.0.255. Mientras que la wildcard para la barra 30 sería 0.0.0.3. Esa sería la wildcard para un barra 30 y la wildcard para un barra 24. Otro dato importante que también debo de tomar en consideración es que para poder enrutar OSPF, todos los equipos que tengo en esta área deben de tener un área. En este caso voy a definir que el área de trabajo va a ser el área 0. Yo podría poner el área 10, el área 1, el área 15, el número de área que yo deseo. En este caso le pongo 0.
Pero lo que sí debo dejar definido es que deben de trabajar, deben sintonizarse en el mismo área, R1, R2 o R3. Yo le cambio el área de trabajo a uno de estos routers y por ende no se van a comunicar. Todos deben de ser de la misma área o de la misma configuración para que se puedan comunicar. Entonces, una vez dados estos datos, vamos a agregar las redes, las networks, que ya las tengo en el mismo diapositivo. Lo único que estoy transmitiendo los comandos, pero haciendo entender de dónde sale aquello, ¿no? Entonces, network, la primera IP es la 192.168.10, que es de la red LAN. Esta es /24, entonces la única 255, y el área que ya le indiqué que lo vamos a dejar definido para todos con área 0. Me faltan las dos redes todavía por nombrarlas. La otra es la 192.168.12.0. Su wildcard es 0003. Ponemos 0003 de área 0, pues tenemos que definir que todos son de la misma área. Y la tercera red es la 192.168.13.0, un subwildcard que es la 0003. 0003 de área 0. Entonces, ¿qué he definido para mi router OSPF? He definido esta red y esta red. Está primera, segunda y tercera red. ¿Sí? Ahí tenemos la estructura. El mismo proceso debo de hacer para R2 y para R3. Entonces debo de tener pendiente, es la tabla de direccionamiento, ¿no? Debo tener pendiente la tabla de direccionamiento para resolver el mismo proceso en los otros routers. Entonces lo único que tendríamos que poner en el siguiente router es router OSPF1 y las networks declaradas. ¿Sí? Eso vamos a hacer para el router 2 y para el router 3. En este momento vamos a hacer esa actividad. Entonces, aquí voy al R2 y el mismo proceso, ¿no? Sino que debo tener a las manos la tabla de configuración. Enable, entonces termina, ¿ya? Y ponemos router OSPF1. Y aquí tenemos network, ¿cuál es la red de la gigabyte? Es la 20, 192, 168, 2.0, de máscara 000.255, y el área tiene que ser de la misma, bueno, área 0. Esa por la gigabit, vamos por las dos seriales. Network 192.168.12.0 X0003 área 0. Y vamos por la otra red. Network, ahí empezaron ya a empezar a dar datos, está cargando ya la tabla. Network, porque ya hay enlaces. 192.168. Esta es 23.0. Máscara 0003 área 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos el registro por el router 2. Hemos cumplido por router 2. Ahora nos vamos por router 3. Asimismo, por router 2, router OSPF1, y he agregado 1, 2, 3 redes que son las que está trabajando el router número 2. Nos vamos al router número 3, el mismo proceso. Config terminal. ¿Ya? Router OSPF1 y habilitamos los networks. Network, ¿cuál sería por la gigabyte? La 192.168.3.0. ¿Cuál es la wildcard? 000255 y de área
0. Network por las seriales es la 13 y la 23. Entonces sería la 192, 168, 13.0, 0003, área 0 y network 192, 168, 23, 0. Ahí empezaron ya a enlazar datos. Completo el comando 23.0, 0003, área 0. Ahí está completo el comando. Y ya tengo, en este caso, los enlaces. Miren que incluso ya me están apareciendo los mensajes de que ha empezado a procesar o a cargar en estado full ya la tabla de direccionamiento por el enrutamiento que se está generando. Entonces, ahora, el router 1, las configuraciones del router 1 son las mismas del router de acá, y las direcciones IP están en la tabla de direccionamiento. Que por favor tenga disponible la tabla de direccionamiento, que ahí está la data, ¿no? Me refiero a esta tabla, ¿no? Ahí está la tabla. Y están las direcciones, que también están aquí. ¿Vean? Los comandos son los en común. ¿Listo? Ahí está viendo la configuración de los tres. Saco este fondo de acá. Y bien, lo que me pide ahora es que haga pequeñas pruebas. Y una de las pruebas que estamos viendo aquí es exit, a partir de aquí. Estando en R1, ahora sí puedo poner un show per route y me debe de salir que por la configuración de OSPF existen los enlaces respectivos. Aquí tengo los dos enlaces. Están los tres, perdón, ¿no? Uno que está mezclado y uno que está individualizado. ¿Ya? El uno está por la 12.2 y sale por la serial 00. La otra está por la 12.3 y sale por la serial 001. ¿Ya? Esos son los que tenemos de enrutamiento y la última que es la 23 que está acá abajo. Como es OSPF, la distancia administrativa es 110. En todos lados la distancia administrativa es 110. Eso también me da a entender que la configuración que se tiene en este caso es OSPF. Otra forma también de verificar las configuraciones, vuelvo y repito, los comandos están en la diapositiva y se quedan, los comandos están en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, show IP protocols también es otra forma de ver qué protocolo estoy aplicando. En R1 me dice que el protocolo que estoy aplicando es OSPF. Que la distancia administrativa es 110, me vuelve a confirmar que la distancia administrativa es 110 y que las redes que estoy anunciando son estas. En este caso hemos identificado que las redes que están anunciando son tres, que son las redes que están aquí, 1, 2 y 3. Esas son las redes que están definidas aquí. Si aquí no le aparece una de ellas, eso quiere decir que no va a haber enrutamiento o va a fallar algún enlace. ¿Qué más nos piden? También nos dice que otra forma de verificar es aplicando el comando show IP OSPF interface brief. Y ahí me dice cuáles son las IP y los costos de enlace que se tienen tanto por los puertos Gigabyte como por los puertos seriales. Show IP OSPF interface brief. Repito, el comando, si se quedó en los comandos anteriores, están en la diapositiva. Lo que estamos es observando las funcionalidades de configuraciones OSPF que ya lo tenemos en esta topología.
¿Ya? Hasta ahí, por favor. No hay ninguna duda, ninguna inquietud. Bien, el siguiente paso que nosotros debemos tomar en cuenta dentro de OSPF es que también le podemos agregar una etiqueta, ¿ya? O un ID del enrutamiento hacia cada una de sus configuraciones de routing. Una etiqueta por cada router, podríamos decir, ¿no? Una etiqueta por cada router. ¿Eso dónde lo tenemos? Eso lo tenemos en la página que dice de la 9 de 22. Ubíquese en la página 9 de 22, que pongo en el chat. Página 9 de 22, paso 2, que dice cambiar la ID del router 1 al comando router ID. Entonces le vamos a agregar una etiqueta, eso no lo hicimos, pero lo podemos hacer. Esa etiqueta no es una dirección IP. Se parece mucho a una dirección IP, pero no es una dirección IP. Entonces nos vamos hacia R1, config terminal, y ponemos router o SPF1, que es la etiqueta primaria con la que configuramos el router en R1. Todos le hemos puesto router SPF1. Este también puede cambiar, puede tener el valor de 1 hasta 56.536. En este caso utilizamos el router o SPF1 como etiqueta. Y dentro de esa estructura le vamos a poner router ID 11, 11, 11, 11. Y grabamos. Pero aquí me dice un dato interesante, que como ya creó la tabla de enrutamiento y que no había los ID de un principio, no teníamos las etiquetas de un principio, nos pide que apliquemos un comando para ser efectivo. Entonces, ¿cuál es el comando? Clear OSPF, perdón, aquí no es exit, es clear IP OSPF process. Creo que si era adentro, vamos a poner router o SPF1, clear o SPF process. Ya, por eso lo miren ahí, ya no me da la opción de poder agregar ese comando. La última prueba, exit, o privilegiado, clear, aquí es, clear o SPF process, allá, en el modo privilegiado. Ya, reset OSPF, ponemos yes. Ya, aquí dejo, ¿no? Ya está ubicándome mal en la interfaz. Es en el modo privilegiado. En el modo privilegiado aplicar el crear. Ahí los espero. Hemos agregado la etiqueta y nos pide que agreguemos el clear IP OCPF en el modo privilegiado. Me sale un mensaje si deseo realizar los cambios. Le digo que sí, el yes, y hace la reactualización de las etiquetas y el enrutamiento ya agregando esa etiqueta. Mismo proceso, lo hacemos idéntico, sino que vamos cambiando la etiqueta. A cada router, en el router 2 sería 22, 22, 22, 22, al router 3 sería 33, 33, 33. Y el proceso va a ser lo mismo. Entonces vamos a repetir para el router 2, pero debemos poner la etiqueta 22, 22, 22. Router 2, never, config terminal, router OSPF1, router ID, y es 22, 22, 22, 22. Salimos de aquí, exit, exit, y en modo privilegiado ponemos clear IP OSPF process.
Sale el mensaje de si yo sé hacer eso, le digo que sí y grabo. Ya, mismo proceso lo hice para el router número 2. Ahí los espero, por favor, me indican por el chat. A todos los routers tenemos que hacer ese proceso. Recording stopped. Bien, entonces, ¿para qué hemos hecho, no? Ya se le ha dado el tiempo. Ya me falta todavía la configuración. Sí, sí, sí. Habría que ponerla, ¿no? Gracias por avisarme, ¿no? Nos faltaría todavía el router 3 aplicarle. Me voy rapidito entonces al router 3 aplicarle. Enable config terminal router OSPF1 router ID 33 33 33 33. Salgo de ahí y pongo clear
OSPF process, le digo que yes y listo. Bien, ¿cuál es el objetivo en todo caso de haber aplicado esta configuración a todos? Es que nosotros podemos también testear las redes, las comunicaciones, por decir un ejemplo. Si yo estoy viendo las redes de R1, debe de darme la etiqueta de la 22.22.22.22 y voy a reverificar R1, tendrá que salir esta etiqueta de configuración y tendrá que salirme también la etiqueta de configuración por R3, que sería la 33.33.33.33. Eso quiere decir que yo tengo las familias de redes disponibles para esa conexión. Entonces, ¿cómo yo hago ahí para poder saber que eso está pasando? Si estoy en R3 sería, en este caso, la 33 por este lado y la 22 por este lado, ¿no? Porque la comunicación la tengo con R2. Entonces yo tengo que poner el comando show IP OSPF neighbor, ¿ya? Y si estoy en R3, debería aparecerme la 1, que es el router que tengo acá, ¿no? En el caso del router 3, debería aparecer la etiqueta del 1 y la etiqueta del 2, que es lo que tengo aquí. Si me ubico en el 2, tendría que aparecerme la etiqueta del 1 y la etiqueta del 3. Con eso, yo estoy indicando que tengo conexión directa o que tengo una conexión estable con mis routers vecinos. ¿Ya? Entonces, es una forma rápida, si yo agrego las etiquetas de un principio, es una forma rápida de yo poder saber que sí tengo conexión con los equipos vecinos. ¿Ya? Entonces, si me voy al router 2, explico el mismo comando, show IP OSPF neighbor, me sale el del 1 al 1 y 3.3. Listo. Una vez que está generada esa configuración, vamos a hacer las pruebas de conectividad. Pongo el sobrecito a la PC1, voy a hacer el sobrecito a la PC2, sale que ha fallado, volvemos a probar y ya me sale exitoso. Probamos por acá, la PC3 a la PC2, ya me sale exitoso, eso quiere decir que la tabla ha sido satisfactoriamente ejecutada. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? Ha sido satisfactoriamente ejecutada toda la conexión. Bien, para finalizar el ejercicio, lo único que nos faltaría es aplicar el Passive Interface a las interfaces Gigabyte para evitar ese tráfico innecesario. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando el protocolo de enrutamiento y el ejercicio lo grabo, coge, sube al aula virtual. ¿Sí? Entonces, porque ahí terminaría la tarea. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder configurar? Solo lo siguiente. Irme al router y lanzar el Passive Interface a la interfaz Gigabyte. Entonces ponemos configure terminal, ¿ya? Router OSPF1, que es la etiqueta con la que he estado trabajando, y a este le pongo Passive Interface. ¿A qué interfaz? A la Gigabyte 00. Mismo proceso debo hacerlo para R2, para R3, ¿ya? Y con eso estaríamos listos con las configuraciones. ¿Ya? Vuelvo e insisto, Passive Interface no puedo aplicarle a las seriales porque lo que estaría es bloqueando la red. Si desean, pueden probar aplicando el Passive Interface a cualquiera de los dos seriales del R1 y ya no va a haber comunicación por ese medio. Entonces, el Passive Interface solo se aplica a las interfaces Gigabyte. Le aplico hacia el R2, mismo proceso como le indico, ¿ya? Configure terminal, router OSPF1, Passive Interface, Gigabyte Ethernet 00. ¿Sí? Se aplicó también esa configuración al router 2, voy a router 3, el mismo proceso.
Bit Terminal, router OSPF1, ¿ya? Y Passive Interface Gigabyte Ethernet 00. Listo. Vuelvo a probar que existen las conexiones entre los equipos. No debería haber pasado absolutamente nada. No seguir con la conexión exitosa entre PCs. Exitoso y exitoso. ¿Listo? Entonces con eso, si no hay preguntas, ninguna duda, tenemos resuelto ya nuestro primer ejercicio de OSPF. Ya lo tiene listo. Puede subirlo al aula virtual y aperturar ya su tarea, ¿no? Su segunda tarea, la tarea que está en la parte del trabajo asíncrono, que es la tarea en clase que tenemos que resolver. Es una tarea corta, rápida, no hay tantos routers, creo que hay 2 routers, si más no recuerdo. Entonces, por favor, rapidito a subir esa tarea. Esta tarea o esta actividad está hasta las 3:30 porque sabía que lo íbamos a resolver antes. ¿Ya? Pero la segunda tarea está habilitada para resolverlo hasta las 4 de la tarde. O sea, lo puede subir hasta las 4 de la tarde. Entonces lo tenemos aquí en la unidad 3. Está en la parte inferior y aquí dice tarea USPF. Esta actividad es la que tiene que resolverlo y esta tiene la opción para subirlo hasta las 4. Yo creo que hasta las 3:30 alguien ya lo puede tener resuelto. Sin embargo, pues lo tengo habilitado hasta las 4 de la tarde. Si no hay pregunta, ninguna duda, pido que a trabajar con su actividad y nos reactivamos unos 2 o 3 minutos antes de las 3:30 para ver si alguien no ha terminado. Yo creo que sí, porque el ejercicio es corto. Además de que las condiciones de configuraciones como de direccionamiento, el plan de direccionamiento está ahí. El siguiente ejercicio que se van a llevar ya para su casa, la comodidad de su casa, fin de semana, ya, el fin de semana, pues ese sí tiene que generar la tabla de direccionamiento. Para los que me están preguntando, actividad en clase se resuelve en clase. No se puede dar más tiempo porque usted debe tener el seguimiento en clases. ¿Sí? Así que 3:30 se cierra el del ejercicio que está anteriormente, ¿no? ¿Verdad? Ya se habló hace mucho tiempo atrás, desde el primer ciclo, sobre esas actividades. ¿Qué quiere decir? Que la configuración básica OSPF se cumple hasta las 3:30. Los pueden subir después, pero está el proceso de penalización. ¿Por qué? Porque puede ser un estudiante que faltó y que más tarde lo sube, ¿sí? Está bien, se le pone el puntaje, pero está el proceso de penalización. Este ejercicio es cortísimo, así que hasta las 4 de la tarde, más que suficiente para que lo pueda subir. Así que a trabajar en este momento en esta actividad, que es rápido el ejercicio, por favor. Nos activamos en unos 5 a 3 minutos antes de ser las 3:30, por favor. A trabajar si no hay ninguna duda. Igual cualquier inquietud que tengan me indican por el chat.